En los años grises y apagados de la España de Franco, las oportunidades eran escasas. El país era una caja cerrada, sellada por la tradición y las dificultades económicas. Para muchas mujeres jóvenes, el futuro ya parecía escrito, un camino predecible de domesticidad, con poco espacio para los sueños. Fue en esta atmósfera sofocante que un susurro de esperanza llegó desde lejos. Australia, una tierra de sol y horizontes infinitos, necesitaba gente. Y así nació un acuerdo entre dos gobiernos, un pacto que cambiaría la vida de cientos de mujeres españolas para siempre. Este fue el comienzo de el Plan Marta, un programa de migración patrocinado que prometía una nueva vida, un trabajo estable y la oportunidad de escapar de los confines de su mundo. Se les prometió aventura, pero nadie explicó realmente el costo. El plan fue presentado como un boleto dorado. Era un canal formal y organizado para la emigración, lo que lo hacía parecer seguro y respetable. Los funcionarios viajaron a pequeños pueblos y aldeas, pintando cuadros de un paraíso moderno. Hablaron de buenos salarios, condiciones de vida cómodas y la oportunidad de contribuir a una nación en crecimiento. Para las familias que luchaban por llegar a fin de mes, la oferta era casi imposible de rechazar. Enviar a una hija al extranjero significaba una boca menos que alimentar y la posibilidad de remesas que podrían apoyar a los que se quedaban atrás. Las jóvenes, llenas de una mezcla de miedo y emoción, lo vieron como su única escapatoria. Empacaron sus pocas pertenencias en maletas de cartón, sus corazones latiendo con la enormidad del viaje que tenían por delante. El viaje en sí fue una transición profunda, un limbo flotante entre el viejo mundo y el nuevo. Durante semanas, navegaron por océanos que solo habían visto en libros. Dejaron atrás todo lo que conocían, el olor familiar de la cocina de su madre, el sonido de las campanas de la iglesia un domingo, la calidez de una comunidad donde todos conocían su nombre. A bordo del barco formaron amistades tentativas, unidas por un idioma compartido y una incertidumbre común. Practicaron las pocas frases en inglés que les habían enseñado, palabras que se sentían torpes y extrañas en sus lenguas. Ya no eran solo hijas o hermanas, eran pioneras, viajeras navegando hacia un destino desconocido, armadas solo con su resiliencia y la imagen desvanecida de su tierra natal. Al llegar, la realidad de su nueva situación comenzó a hacerse evidente. Australia era vasta, brillante y abrumadoramente diferente. El idioma, las costumbres, la comida, todo era un choque para los sentidos. Fueron llevadas a albergues inmediatamente asignadas a sus trabajos, a menudo como trabajadoras domésticas, en hospitales, hoteles y casas particulares. El paraíso prometido venía con un contrato estricto y un conjunto de reglas. Sus vidas de repente estaban estructuradas y controladas por extraños en una tierra que aún no se sentía como un hogar. La promesa de un nuevo comienzo era real, pero estaba entrelazada con una profunda sensación de dislocación. Habían llegado, pero el verdadero viaje, el de adaptarse y sobrevivir, apenas había comenzado. La decisión de partir fue un acto de inmenso sacrificio, una ruptura en el tejido de la familia. Estas mujeres no solo dejaban un lugar, dejaban su rol como hijas y hermanas. En la España de esa época, la familia era el centro del universo. Romper voluntariamente con ese núcleo era un acto doloroso, casi antinatural. Llevaban el peso de las esperanzas de sus familias sobre sus jóvenes hombros. Cada carta a casa tenía que ser alegre, llena de noticias positivas, incluso cuando sus corazones estaban apesadumbrados por la soledad. No podían hablar de sus luchas, ya que eso solo preocuparía a sus padres. Este pacto silencioso de positividad era una pesada carga, una actuación de felicidad por el bien de aquellos a quienes amaban y habían dejado a miles de kilómetros de distancia. Su resiliencia se forjó en las pequeñas batallas diarias que enfrentaban. Fue en aprender a navegar una ciudad con letreros de calles que no podían leer.
Fue en tratar de entender el inglés rápido de sus empleadores. Fue en la tranquila determinación de hacer bien sus trabajos, fregando pisos y cambiando sábanas con meticuloso cuidado, demostrando su valía en una sociedad que a menudo las veía como poco más que mano de obra barata. Sus manos se volvieron ásperas, sus espaldas dolían, pero sus espíritus se negaron a romperse. Encontraron fuerza las unas en las otras, creando pequeños focos de España en sus habitaciones compartidas. Cocinaban comidas conocidas, cantaban viejas canciones y hablaban su lengua materna, creando un santuario de familiaridad en una tierra extranjera. Financieramente, su sacrificio era tangible. Una parte significativa de sus modestos ingresos se apartaba cuidadosamente y se enviaba a casa. Estas remesas eran un salvavidas para sus familias en España, ayudando a pagar la educación de un hermano, una factura médica o mejoras en la casa familiar. Este acto de enviar dinero era más que una transacción financiera, era una conexión constante, una forma de decir, no te he olvidado, todavía soy parte de esta familia. Se negaban pequeños lujos, usando el mismo vestido durante meses, eligiendo caminar en lugar de tomar el autobús, todo para poder enviar un poco más de dinero a casa. Su juventud la pasaron al servicio no solo de sus empleadores, sino de las familias que habían dejado atrás. Más allá de las dificultades económicas y físicas, estaba el sacrificio de su propia juventud. Mientras sus compañeros en Australia podían ir a bailes o formar familias, muchas de las Martas vivían una existencia recluida, atadas por sus contratos de trabajo y las estrictas reglas de sus albergues. Sus vidas sociales eran limitadas, sus interacciones con la comunidad en general a menudo superficiales. Estaban en un mundo nuevo, pero no siempre eran parte de él. Eran observadoras, mirando desde afuera. Habían cambiado la vibrante, aunque limitada, vida social de sus pueblos españoles por una vida de trabajo duro y relativo aislamiento. Fue un intercambio que hicieron de buena gana, pero que tuvo el costo de experiencias que nunca recuperarían. Los desafíos emocionales fueron quizás los más difíciles de soportar. La soledad era una compañera constante, un dolor silencioso que se asentaba profundamente en sus huesos. Por las tardes, después de un largo día de trabajo, el silencio de sus pequeñas habitaciones se volvía ensordecedor. Extrañaban las conexiones simples y cotidianas. Media group, 2 women talking by apartment door. Woman waving to neighbor through window. A stock distribute equally. Una charla informal con un vecino, la reconfortante presencia de su madre, la risa fácil de sus hermanos. Las cartas de casa eran posesiones preciadas, leídas y releídas hasta que el papel se volvía suave y gastado. Estas cartas eran un puente frágil hacia su pasado, pero también traían olas de nostalgia, un anhelo poderoso por una vida que ya no existía para ellas. La distancia se sentía inmensa, no solo en kilómetros, sino en experiencia. Su identidad se convirtió en un rompecabezas complicado. En España, eran simplemente españolas. En Australia, se convirtieron en las chicas españolas, una etiqueta que las distinguía. Estaban atrapadas entre dos culturas, sin pertenecer completamente a ninguna. Luchaban por mantener sus tradiciones mientras intentaban adaptarse a nuevas normas sociales. Cosas simples, como los códigos de vestimenta o las costumbres de citas, eran completamente diferentes. Enfrentaron prejuicios y estereotipos, a veces sutiles, a veces manifiestos. La gente hacía suposiciones sobre ellas basándose en su acento o su origen. Esta necesidad constante de definir y defender su identidad era agotadora. Estaban tratando de construir un nuevo yo a partir de los pedazos del anterior, en un lugar que no siempre entendía o apreciaba el diseño original. Las dinámicas familiares se extendieron y tensaron a través de los continentes. Para aquellas que habían dejado novios o enamorados atrás, la separación fue una prueba de amor y lealtad. Las promesas, hechas en el fragor de la partida, eran difíciles de cumplir a lo largo de años de distancia. Algunas relaciones se marchitaron,
incapaces de sobrevivir al largo silencio. Para otras, los lazos con la familia en casa se complicaron. Cuando finalmente regresaban de visita, a menudo descubrían que habían cambiado. Eran más independientes, más mundanas, y a veces su nueva asertividad era recibida con confusión o desaprobación. Ya no encajaban perfectamente en el espacio que habían dejado atrás, una realización desgarradora para mujeres que habían sacrificado tanto por sus familias. Los desafíos sociales estaban tejidos en el tejido de sus vidas diarias. El idioma era la barrera más grande, un muro que las separaba de conexiones más profundas con la comunidad local. Sin fluidez, a menudo eran relegadas a un segundo plano, incapaces de expresar completamente sus pensamientos, su humor o su inteligencia. Esto podía ser increíblemente aislante, haciéndolas sentir invisibles. Tuvieron que luchar para ser vistas como individuos, no solo como un colectivo de trabajadoras extranjeras. Con el tiempo, muchas aprendieron inglés, encontraron amigos y construyeron nuevas comunidades. Se abrieron un espacio, pero fue un proceso largo y arduo, un testimonio de su increíble fuerza y su inquebrantable deseo de construir una vida de dignidad y respeto. El Plan Marta se desarrolló en un contexto de complejas políticas globales. En la década de 1960, la España de Franco estaba diplomáticamente aislada, vista como una reliquia del fascismo en una Europa en proceso de democratización. El acuerdo de migración con Australia cumplía un propósito para ambas naciones. Para España, era una válvula de seguridad, una forma de exportar desempleo y malestar social mientras se beneficiaba de la moneda extranjera enviada a casa. Para Australia, era parte de su política de poblar o perecer, un impulso para aumentar su población y fuerza laboral con inmigrantes europeos que se consideraban deseables. Las mujeres del Plan Marta fueron, en esencia, peones en un juego geopolítico más grande, sus vidas individuales moldeadas por las necesidades y estrategias de los gobiernos. Las dinámicas de poder eran claramente evidentes. Las mujeres llegaron con poco poder o capacidad de acción. Sus pasaportes a menudo eran retenidos por las autoridades y su empleo estaba vinculado a un contrato que limitaba su libertad. Dependían del sistema que las trajo allí. Este desequilibrio creó una vulnerabilidad que tuvieron que manejar con cuidado. Estaban sujetas a los caprichos de sus empleadores y a las reglas de las autoridades de inmigración. Era un sistema que ofrecía una oportunidad pero exigía obediencia a cambio. Su lucha no fue solo contra la nostalgia o las barreras del idioma. Fue una lucha silenciosa contra una estructura que buscaba controlarlas. Su resiliencia fue un acto de recuperar su propio poder día a día. Con los años, estas mujeres se transformaron de trabajadoras temporales en miembros fundacionales de una nueva Australia multicultural. Muchas de ellas se quedaron, se casaron y formaron familias. Se convirtieron en las matriarcas de una creciente comunidad hispano-australiana, asegurando que su idioma, comida y tradiciones se transmitieran a la siguiente generación. Abrieron negocios, participaron en la vida comunitaria y enriquecieron el tapiz cultural de su país adoptivo. Su viaje de niñas asustadas en un barco a ciudadanas orgullosas es una poderosa historia de integración y contribución. No solo construyeron nuevas vidas para sí mismas, ayudaron a construir una nación más diversa y vibrante. Recordar la historia del Plan Marta es comprender la cara humana de la migración. Es un recordatorio vital del coraje que se necesita para dejar todo atrás en busca de un futuro mejor. Su historia nos ayuda a apreciar las inmensas contribuciones que los inmigrantes hacen a la sociedad y los sacrificios personales que sustentan sus viajes. En un mundo que todavía lidia con problemas de migración y diversidad, el legado de estas mujeres es más importante que nunca. Nos enseña sobre la fuerza del espíritu humano, la importancia de la empatía y el profundo valor que proviene de abrazar diferentes culturas.
Su tranquila valentía resuena a través de las generaciones, un testimonio del poder perdurable de la esperanza y la resiliencia.